residentes en la Florida, específicamente en Miami. Rodrigo Arenas vive en Miami Beach hace 3 meses y a 3 cuadras del mar. Él nos envió un video en el que nos cuenta que la gente pelea por agua y las calles están vacías. Tuvo que abandonar su casa y pertenencias debido al huracán Irma. Escuchemos. Muy buenas tardes, me llamo Rodrigo, soy paraguayo, residente de Miami, Florida. Quisiera comunicarles a mis familiares, amigos que pude salir de ese lugar, de ese sitio. Tuvimos la oportunidad de conseguir combustible para poder salir. Manejamos 7 a 8 horas para llegar al aeropuerto de Orlando, de ahí volar para Ohio Cleveland. Las calles de Miami es ahora una locura. Los supermercados totalmente es un disturbio adentro. La gente está peleando por agua, está peleando por comidas enlatadas. Es muy difícil ahora en ese momento ese lugar. La gente que puede salir está saliendo como loco ahora. Hay muchos paraguayos que no tienen la posibilidad de salir, no tienen el móvil o quedaron sin combustible. Y bueno, quisiera llevarle este mensaje a mis amigos que yo ya estoy un poco retirado del lugar, estoy todo bien. Nada más que nuestras cosas quedaron y estamos muy cerca del mar, así que creo que si llega a impactar el huracán ahí, nuestra casa estará bajo agua. Y por suerte yo estoy bien y nada, le deseo mucha fuerza a los paraguayos y amigos que están todavía en Miami, no pueden salir. Mucha fuerza y que estaremos con ellos siempre en contacto y dándole nuestra ayuda.